Queridos amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo esta preciosa planta que es un Sedum clavatum. El nombre se divide en dos partes. Sedum, que en la antigua Roma se refería a un grupo de plantas suculentas, muchas plantas suculentas, y clavatum, que significa clavado. Es originaria de México. Miren, este tiene su colorcito, su color verde, pero si está a exposición de sol, nos va a dar una tonalidad como rosadita. No sé si se ve muy bien aquí. Yo la tengo bajo mucha iluminación y aquí están los tonos. Ahí se ve. Ahí se ven las puntitas, miren. Esto es gracias al sol. Entonces esta planta la tendríamos a sol directo. Podría ser semisombra, pero el problema es de que no vamos a conseguir estos tonos como rosaditos, color pastel. No lo tendríamos. Entonces tendría que ser sol directo o bajo mucha iluminación. De lo contrario se va a quedar este color verde. Porque no es feo, pero estos toques rosaditos pues son los que le dan la vista a esta suculenta. No sé si ya les comenté, pero es originaria de México. Su riego tiene que ser con cuidado, mucho cuidado, porque es tolerante a plagas, muy bien, pero el exceso de riego nos puede dar problemas de pudrición de raíz. Entonces tolera casi cualquier tipo de sustrato, pero el sustrato tiene que ser poroso, porque como les repito, si no pues vamos a tener problemas de raíz. Miren cómo se ve aquí. Tiene un montón de rosetitas. Y si se dan cuenta, las rosetas son compactas. Miren. Esta es una belleza. Nos va a florecer en primavera. Las flores son estrelladas de color blanco. Entonces imagínense este color con los tonos como rosaditos y las flores blancas. Ha de ser un espectáculo. Esta nos va a tolerar el frío y heladas, pero que no sean muy largas, tienen que ser cortas y que el sustrato esté seco, porque si no pues como les repito, vamos a tener problemas de pudrición de raíz. Aquí miren las rosetas, bien compactas, y no importa el tamaño, porque miren aquí, esta está pequeñita y tiene la misma forma. Entonces el momento del trasplante pues lo vamos a hacer en primavera. Su crecimiento es lento, entonces ahí tenemos que tener mucha paciencia. Esta venía en un bonsai que le regalaron a mi esposa. Era una rosetita como esta, y de aquí posiblemente a 8 meses a un año pues ha ido creciendo de esta manera. Como les digo, su crecimiento es bastante lento, como es tipo rastrero. Entonces si se dan cuenta cómo va aquí, y de hecho este es todo un grupo, miren, y todo está junto. Entonces va el tallo, la roseta mayor, y aquí van saliendo estas rosetitas pequeñas. Entonces el tiempo con que vaya a cubrir esta maceta pues se va a llevar bastante. Yo digo, como les digo, de 8 meses a un año va así, y ahí va creciendo. Pero es que se ve muy bonita, y de hecho no he querido cortar las rosetas para darle forma. Me gusta así como va. Entonces al paso del tiempo pues
se terminará llenando esta maceta. Y lo bueno es que en cuestión de espacio pues lo podemos manejar, como les dije, despacio. De aquí a que me toque que trasplantar esto va a pasar mucho tiempo, porque la idea es que termine llenándose esta parte, toda esta parte que está aquí. De hecho, esta ya se va para acá, porque se podría tirar para este lado, pero se puede quebrar. Así queda. Como les decía, es tolerante a las plagas, pero en todo caso podría ser la cochinilla la del mayor problema. Y como les decía, el exceso de riego. Ese va a ser el mayor problema. O posiblemente el único problema que pueda tener. Al menos conmigo pues no he tenido problemas con la cochinilla. Nos va a tolerar la sequía. Pero miren, todo esto tiene que ser bajo supervisión, porque yo en el caso de ella, ahorita la regué y creo que llevaba más o menos unos 25 días que no regaba. Entonces ahorita pues el cielo está nublado. Entonces de aquí, y ahorita empieza la temporada de frío aquí donde yo vivo. Entonces considero que aquí regaré nuevamente de aquí a un mes, más o menos. Es una planta de fácil cuidado. Como les vuelvo a repetir, tenemos que tener cuidado con el riego. Y ahí no hay ningún problema. Y les vuelvo a mencionar los tonos de estos rosaditos. De hecho, si se dan cuenta, solo es esta parte, porque estas pequeñas de aquí, porque estas grandes no tienen estos toques. Entonces, esta es una planta de fácil cuidado y muy hermosa. Entonces, gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo un nuevo contenido más adelante, estimados amigos. Hasta luego.